Sesión número 4 del estudio económico. Vamos a cerrar con el tema del análisis de costos. Hasta ahorita ya entendimos que los costos totales son igual a los costos variables más costos fijos, de acuerdo a la nomenclatura económica tradicional, o que los costos totales son igual a los costos operativos más los gastos generales, de acuerdo a la nomenclatura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ya sabemos que hay empresas que pueden estar, su estructura de costos puede estar cargada hacia los costos variables. Estas, sobre todo, cuyos procesos son muy artesanales, manuales, pues tendrá una estructura así, de 90% costos variables, 10% costos fijos. En cambio, un establo altamente mecanizado, pues tendrá una estructura completamente opuesta, 10% costos variables y 90% costos fijos. Entonces, algo que ya debemos tener claro en nuestras empresas es pues esos porcentajes de costos que complementan, suman los costos totales. En la economía tenemos tres curvas de costos total, que tiene que ver pues con estos conceptos de los que estamos hablando en esta diapositiva. Los costos fijos, pues como su nombre lo dice, y como se ve aquí en esta línea azul oscura, pues se van a mantener constantes en la medida que aumenta el volumen de producción. En cambio, los costos variables, eso sí, son la línea esta moradita, rosada, sí aumentan en la medida que aumenta el volumen de producción. Y el costo total, que es esta línea azul más claro, pues también sigue un patrón similar al de los costos variables, pero no parten de cero, sino parten de los costos fijos, porque aún cuando tengamos una producción cero, pues los costos fijos siempre van a estar, porque las máquinas, se usen o no, pues se van a estar depreciando. Hay otro concepto que es el de costos unitarios. Los costos unitarios son igual a los costos variables por la cantidad que estemos produciendo, más los costos fijos, todo dividido entre la cantidad que estemos produciendo. Podemos descomponer ese cociente en dos sumandos, donde los costos variables y los costos fijos ya podemos separarlos, y se puede simplificar la ecuación de la siguiente manera. Los costos unitarios, perdón, son igual a los costos variables más los costos fijos entre el volumen de producción. Ahora tenemos las curvas de costos unitarios. Como podemos ver, no le hagan caso a esta línea roja, son los costos marginales, pero estos no los vamos a ver en la clase. Los costos fijos unitarios pues van disminuyendo en la medida que aumenta Q, lo cual es bastante consistente, ¿no? Porque es este número. En la medida que Q se hace más grande, pues este número en general se hace más chiquito. Entonces por eso el costo fijo unitario siempre tiende a ir disminuyendo. Los costos variables, como podemos ver aquí, decíamos que dependían del volumen de producción. Pero vemos que en las curvas de costo unitario, de costos unitarios, los costos variables tienden a disminuir y luego aumentar. Y decimos, ¿cómo no? ¿Cómo si el volumen de producción está aumentando? ¿Cómo es que primero disminuyen y luego aumentan? Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a explicar por qué sucede eso en los costos variables, ¿no? Y finalmente, pues, los costos unitarios totales, que es esta línea azul, pues siguen más o menos un patrón similar a los costos variables, solo que están por encima porque hay que sumarle los costos fijos. Ok, entonces, siempre que hablemos de costos, vamos a estar tratando de disminuirlos a lo máximo posible. Y una vía es que reduzcamos los costos variables, es decir, que vayamos bajando por esta línea rosada, o que reduzcamos el otro término, que son los costos fijos, o sea, esta línea azul oscuro. Vamos a ver cómo podemos hacerle para reducir uno u otro. Hay un concepto muy importante que nos va a ayudar a reducir los dos términos, que es el de economías de escala. Las economías de escala surgen cuando el costo de producir un bien baja en la medida que aumenta el volumen de producción. ¿Cómo le podemos hacer para que las economías de escala nos ayuden a disminuir los costos variables? Pues hay un costo variable que es sumamente importante, que es la mano de obra.
¿Por qué en la medida que aumenta el volumen de producción podemos bajar los costos variables a partir de la mano de obra? Pues porque el trabajo, en la medida que aumentas tu escala y aumentas el número de trabajadores que tienes, se va formando un trabajo altamente especializado. Vamos a ver un ejemplo. Imagina tú que tienes una hectárea de terreno y que necesitas un granjero para cultivarla. Pero en cambio, si tienes 3 hectáreas, puedes hacer el mismo trabajo con solamente 2 granjeros, cuando a lo mejor la lógica diría que necesitarías 3 granjeros, ¿verdad? Porque tienes el triple de superficie que cuando solamente tenías una hectárea y necesitabas un granjero. Pero ¿qué pasa? Cuando 2 personas, 3 personas, 4 personas empiezan a trabajar en equipo, empiezan a generar especialidades. ¿Están de acuerdo que para cultivar una hectárea de terreno pues se necesitan hacer distintas actividades? Y algunos somos mejores en unas y otros son mejores en otras. Entonces, cuando 2 granjeros trabajan para 3 hectáreas, tienden a ponerse de acuerdo y a decir, pues tú haz en lo que eres más productivo, en lo que le haces más, y yo en lo que le hago más. Entonces, eso hace que juntos puedan cultivar 3 hectáreas y no 2, que sería lo que podrían hacer si trabajaran cada quien por su lado, ¿no? Esa es una razón muy importante por la que podemos bajar los costos variables en la medida que aumentamos la escala. Y la otra tiene que ver pues con el otro, siempre los costos variables van a estar gobernados o eh, compuestos principalmente por mano de obra y pues las principales materias primas, en este caso pues en sistemas ganaderos pues es el alimento sobre todo, ¿no? Y otros insumos, pero sobre todo el alimento. ¿Cómo podemos reducir los costos variables a partir de que aumentamos la escala? Pues por un mayor poder de negociación. ¿Por qué? Porque vas a poder obtener precios de mayoreo con tus proveedores, los proveedores van a estar más atentos para estarte vendiendo a ti, no a otro, porque pues tú le compras más. Entonces, esa es otra razón por la que podemos reducir los costos variables en la medida que ampliamos la escala. Nos volvemos mejores negociadores y pues porque somos mejores clientes, ¿no? Al final de cuentas. Y en el mundo, los países que hacen, pues acuden a estas dos cosas para reducir sus costos variables. Por eso vemos que todas las industrias automovilísticas se vienen a México. Dirán muchos que es por la mano de obra barata. Pues en parte sí, pero también porque es la mano de obra que ya está forjada en México en el tema de las industrias automovilísticas, pues ya está altamente especializada. Es decir, aquí a los mexicanos ya no les tienes que venir a enseñar nada. Prácticamente ya nada más es a que se adapten a tu línea de producción. Y la otra forma es trasladar también las empresas a donde tienes cerca la materia prima, ¿no? Entonces, si quieres poner, no sé, un acopio algodonero, pues lo más elocuente, lo más sensato es que te vayas ahí en México, pues a la comarca lagunera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es lo que hacen los países, trasladar sus industrias a donde está la materia prima y a donde está la mano de obra barata, pero pues también especializada. Ahora vamos a ver cómo también las economías de escala nos pueden ayudar a reducir el otro término, que es el de los costos fijos. Aquí es mucho más sencilla la cosa, porque en la medida de que tú tengas trabajando más a tope tus máquinas, tus activos fijos, tus instalaciones, tus edificios, tus tierras, pues inevitablemente el costo fijo tenderá a disminuir. Entonces aquí la recomendación, ¿cuál es? Evitar tener activos fijos ociosos o subutilizados. Más sencillo de entender. Pero también hay otra alternativa, y ya no estamos hablando de economías de escala, ahora estamos hablando de economías de alcance. Las economías de alcance surgen cuando se pueden producir dos o más productos o servicios con los mismos insumos y activos, reduciendo el costo de producirlos por separado. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Ya sea en costos variables o en costos fijos, lo que se hace es compartir los insumos o los activos. ¿Cuál es el factor de producción que tú puedes compartir de los costos variables? La mano de obra. Es decir, a tus empleados los puedes poner a hacer distintas actividades. Y lo mismo los activos fijos, ¿no? Los activos fijos te pueden servir para diferentes productos, para diferentes actividades. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Como por ejemplo, cuando aparte de leche, pues, obtienes algo de queso, obtienes algo de crema, tienes variedades de queso, obtienes yogur, pues estás ocupando tu misma mano de obra para más productos y también tus activos fijos
las mismas tinas, el mismo pasteurizador, incluso los mismos insumos que pueden estar sirviendo para elaborar cualquiera de estos productos. Otra forma es la tercerización, o sea, que maquiles, que los flecheros que están alrededor de ti les digas, pues si ustedes no tienen para hacer quesos, yo se los hago. O si tienes un tractor, pues no nada más usarlo para tus parcelas, ¿no? Alquilarte y pues, irte de tractorista con otros agricultores de la zona. Esa es la tercerización o maquila, ¿no? Vende servicios pues, por el uso de tus máquinas o de tus activos, de tu mano de obra incluso. Otra alternativa que está en apogeo, sobre todo en Europa y ya está empezando a llegar a México también, es el agroturismo. Por ejemplo, en el caso de las avestruces, pues 15-20% de los ingresos que obtienen granjas es por la cuestión temática, por la cuestión de la gente que va a visitarlas, pues porque les parece curioso, ¿no? Les parece curioso este tipo de animales. Entonces, por ejemplo, para el equipo de los espines, pues yo creo que habrá gente que esté dispuesta a pagar 5 o 10 pesos, no sé, 50, por ir a conocer cómo se producen este tipo de animalitos, ¿no? A lo mejor no hay gente dispuesta a ir a pagar, no hay gente dispuesta a pagar por ir a ver un establo lechero, porque pues, todos conocemos un establo lechero, pero sobre todo en especies así ganaderas no tan habituales como el avestruz, es algo que funciona muy bien. Sin embargo, pues para los establos lecheros hay otras alternativas, ¿no? Hay algunas granjas que les venden el servicio de autocosecha a sus clientes. O sea, les cobran porque ellos mismos sean quienes colecten su tomate, por ejemplo, ¿no? Sus pimientos. Pues no sé, en la ganadería lechera, pues yo creo que habrá mucha gente que como yo, como muchas personas de la ciudad, no, nunca hemos ordeñado una vaca y pagaríamos por la experiencia de haber aprendido, ¿no? Y de haberlo hecho alguna vez en la vida. Entonces a lo mejor puede ser un esquema interesante para generar economías de alcance para los establos lecheros. Y la otra, y va para todos los equipos, pues la granja escuela, el concepto de granja escuela, ¿no? Que tú también vendas servicios educativos, cursos, talleres, asesorías, derivados pues de la actividad que ustedes realizan ahí en sus empresas. Entonces, todas estas son alternativas para compartir los insumos, la mano de obra, las máquinas, en diferentes formas de generar ingresos. A manera de resumen, el análisis de costos, lo que hemos estado haciendo en estas 3 últimas semanas, puede ser a 3 niveles. El nivel primario, el más básico, es flujo de efectivo. ¿Y qué implica? Pues los costos desembolsados, ¿no? Los que percibe el agricultor. El agricultor tiene muy claro cuál es su flujo de efectivo. Lo que gasté en el alimento, lo que gasté en el veterinario, lo que me pagaron por el animal, por la leche. Ese es el primer escenario, ¿no? El más básico, el que todo mundo conoce. Ahora nos vamos a uno más especializado, que es el escenario financiero. En el escenario financiero ya no nada más se toman en cuenta los costos desembolsados, sino también las depreciaciones. Es decir, aquí sí ya se toma en cuenta el capital de trabajo más la inversión fija. Y este tipo de análisis pues ya no lo hace un agricultor cualquiera, ¿no? Ya lo hace alguien que, como ustedes, llevó un curso como de evaluación de proyectos. Y todavía hay un escenario más estricto, que es el escenario económico. En el escenario económico vemos algunos costos que los economistas le llaman costos ocultos, ¿no? Y pues ya es más de uso de los economistas y además del escenario financiero que es de acá, pues le agregan un concepto que son los costos de oportunidad. Y como aquí no nos vamos a limitar al escenario financiero, pues vamos a ver qué son esos costos de oportunidad. Los costos de oportunidad son las alternativas de mayor valor a las que renunciamos cuando tomamos una decisión. Es decir, todos cuando tomamos una decisión, dejamos de hacer muchas otras cosas por hacer eso. Entonces la pregunta que hay que responder cuando hablemos de costos de oportunidad es ¿a qué beneficios estoy renunciando con la decisión que tomé? Y vamos a ver algunos ejemplos en el ámbito. Si en nuestra parcela no tuviéramos maíz cultivado, podríamos alquilar la tierra y obtener una renta. Entonces, la renta que no percibes debe ser incluida en los costos del maíz. Algo que pues nadie toma en cuenta, ¿no? Incluso yo creo que ni siquiera los financieros, pues es más tema de los economistas. Otro ejemplo, si nuestros ahorros no los hubiéramos empleado para adquirir maquinaria, podríamos tener ese dinero generando réditos en el banco. Por lo tanto, los intereses que no ganaste
son costos que debes incluir en tu actividad productiva. Pues sí es cierto, ¿no? O sea, por comprar esas máquinas no tienes dinero guardado en el banco y no generas intereses a tu favor. Otra, si yo no estuviera en mi negocio, o sea, dedicándole mi tiempo a mi negocio, yo podría estar trabajando en otra empresa y recibiendo un sueldo. Por lo tanto, el sueldo que estoy dejando de percibir también es un costo que debo de sumar en mi análisis. Como pueden ver, pues los economistas son mucho más rigurosos y no nada más toman en cuenta los costos desembolsados, las depreciaciones de los activos, sino también a todo lo que renunciamos por estar dedicados a una actividad y no a los usos alternativos pues de mayor valor, ¿no? Que podrían darse en dado caso de que no tomaras la decisión de generar una empresa, ¿no? Entonces, para esta última entrega que tiene que ver con análisis de costos, yo lo que quiero es que vuelvan a profundizar en su análisis de costos, le den otra checada ahí a sus porcentajes, me digan a quién se parecen a la empresa que tiene muchos costos variables y pocos costos fijos, o al revés, si son muchos costos fijos y muy pocos costos variables. Esa es una primera pregunta que quiero que ya tengamos una respuesta clara. La otra, ya quiero que empiecen a ver por dónde va a ir su alternativa para reducir costos. ¿Se van a ir por economías de escala? Si se van a ir por economías de escala, quiero que me digan si va a ser por reducir costos variables unitarios o si va a ser por reducir costos fijos unitarios. Y si se van a ir por economías de alcance, también quiero que me expliquen cómo le van a hacer para que esos insumos activos y qué insumos y qué activos van a ser los que se van a compartir para generar diferentes productos, diferentes servicios que le traigan ingresos a la empresa que están analizando. Y por último, quiero que también me digan los tres principales costos de oportunidad a los que están incurriendo sus empresas en las que ustedes están haciendo el análisis, tomando como base los ejemplos que les di. Pues, como siempre, ya saben, las indicaciones para la entrega son las mismas de siempre y pues la bibliografía base. Muchas gracias.